Mi siguiente invitado es Joaquín Rodríguez, él es presidente de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE. Profesor Joaquín, buenos días. Buenos días, profesor Joaquín. Bueno, vamos a hablar de este año, del inicio de este año lectivo 2021 y la propuesta de una canasta básica educativa que presentaron varios gremios docentes la semana pasada para que se convierta en ley de la República. Joaquín, profesor Joaquín, buenos días. Tenemos a él como invitado. Bueno, ¿cómo ha sido lo que acaba de decir la ministra, esa migración de estudiantes de escuelas particulares a la educación pública? Buenos días. ¿Cómo están los salones? Profesor Joaquín, buenos días. Buenos días, disculpa, me tenían el micrófono inhabilitado. Gracias Ahí por la está. oportunidad. Profesor, vamos a empezar primero con esa propuesta hecha por varios gremios docentes la semana pasada de llevar a la Asamblea lo que ustedes han llamado una canasta básica educativa. Sí, Fernando, nosotros el jueves pasado hicimos una conferencia de prensa en la plaza José Ramón Cantera, allí al lado del Palacio Legislativo, Sí. con el objetivo de hacerle conocer a la paz del país que hay unas 5 organizaciones docentes que tienen una propuesta para resolver el problema de conectividad de los muchachos, Sí. especialmente porque este año todavía seguimos en la modalidad distancia que el Ministerio de Educación debería definir con precisión, porque todavía para nosotros el tema de la modalidad distancia en realidad es una modalidad de tipo virtual, Claro. porque las actividades sincrónicas con los estudiantes las hacemos a través de alguna de las herramientas o algunas de las plataformas que hay que usarse a través del Internet. Ya nosotros el año pasado le habíamos hecho propuestas también al Ministerio de Educación, pero esas propuestas cayeron en saco roto y eso nos obligó en esta ocasión a ir por lo menos a un ente del Estado que es de mayor pluralidad de pensamiento y de repente pueda tener una acogida esta. Nosotros hablamos de una canasta básica que consta de 3 ejes, una plataforma que le hemos llamado la plataforma soberanía. Yo le dije a los compañeros que digamos hablar de soberanía digital, porque podríamos hablar de la soberanía, teníamos que hablar de soberanía digital, porque eso es lo que verdaderamente queremos lograr, que en Panamá exista el acceso al Internet no solamente de los estudiantes, sino de una gran cantidad de la población peña, y especialmente que ya en otras latitudes se habla sobre la soberanía de la data, sobre la soberanía de los datos. Entonces nosotros debemos estar encaminados hacia eso, y teniendo una plataforma propia del propio Estado, del propio Ministerio de Educación, podríamos ir encaminados hacia allá. Volvemos, y también dentro de nuestra canasta habíamos hablado del tema de Raspberry. Ya eso se lo habíamos planteado al Ministerio de Educación el año pasado, Sí. Y le habíamos dicho que este instrumento servía en las áreas de difícil acceso, porque es como especie de, es un repositorio de información. Lo único que los chicos que están alrededor del centro escolar o del centro donde se encuentra el instrumento el aparato pueden descargar la información que él guarda en sus celulares o en sus equipos móviles. Entonces, también hablamos de la entrega de la guía. Ya ayer tuvimos un conversatorio con algunas autoridades del ministerio que dicen que van a estar en el mes de abril en los centros escolares las guías. Esperemos y confiamos en Dios que eso sea cierto, porque el año pasado también se nos dijo más de lo mismo y jamás llegaron las guías. Entonces, esas cosas a nosotros verdaderamente nos preocupa. Claro. Dentro de nuestra canasta básica está el bono digital. Este bono digital, que puede ser un bono por familia de unas 40 gigas, que tiene un coste en el mercado de 15 balboas
según los especialistas que nos dijeron, le serviría a los muchachos para poder tener esa conectividad para las clases sincrónicas. Nosotros creemos que es importante, muy importante tener el contacto con los chicos, ya que otras plataformas como Edmodo o Mi Aula Virtual no tienen, no nos permiten, solamente sirven de repositorio, poder tener el contacto, que los chicos puedan bajar, no sé, a través de YouTube Education, los videos educativos que los docentes necesitan, porque los muchachos al descargar un video que le manda un docente, se le consume mucha data. Y lo hacemos en función de que sabemos que la plataforma a la que apuesta el Ministerio de Educación, que es la plataforma STER, y Microsoft, y las herramientas de la Microsoft, al descargar, ellas consumen demasiada data, y la muestra fue que el año pasado en una clase, los estudiantes en una clase sincrónica ya se le acababa la data para poder seguir con las otras clases en una sesión con un docente que le diese por lo menos en mi caso, que me tocaba dar 3 horas de clase seguida a 5 grupos. Entonces a los muchachos se les gastaba la data muy rápido y tenían ya problemas para la conexión con otras materias. Pero, y ya eso trajo muchas situaciones el año pasado. Pero, profesor, y el tema que quiero también, satelital. Sí, es que quiero, por ejemplo, el tema de la beca universal. Esos 30 balboas mensuales no se pueden utilizar para comprar data, para comprar pues, instrumentos para hacer la clase tecnológicamente más accesible a los alumnos. Bueno, eso es un problema que habría que ver en el hogar. Tú sabes, Fernando, que muchos padres de familia utilizan ese dinero para balancear hasta la economía del hogar. Usted sabe que, y especialmente en estos momentos en que muchos padres de familia están en contratos suspendidos o que están trabajando sus 8 horas, pero el empleador le está pagando 4 para poder mantener el empleo y llevar algún ingreso al hogar. Nosotros no podríamos decirle al padre que sacrificase eso a resolver el problema familiar con comprarle la data al celular. Debería ser, pero de todas maneras $30 no le va a alcanzar. $30 te va a alcanzar. Mira, a razón de $5 por cada 2 días, $30 nada más te alcanzan de repente para una semana o 2 semanas, una semana y media de clase, y el trimestre tiene 3 meses. Entonces, no es tan cierto que el dinero de la beca universal pueda servir para eso. No. Por eso optamos para que el Estado dé la data, como ocurre en otros países. No recuerdo si es Paraguay o Uruguay, donde el Internet es gratuito para los estudiantes. No veo por qué Panamá, que tiene más recursos. En El Salvador están repartiendo equipos tecnológicos a todos los estudiantes, y El Salvador tiene menor ingreso del Producto Interno Bruto que Panamá. Entonces nos parece que aquí hay que como decimos en buen panameño, bajarse del bus. Aquí hay 3 instituciones que deben ser muy importantes para el Estado, que es la Caja del Seguro Social, que es su mayor activo; educación, que es uno de los lugares donde más empleabilidad da; y salud, y nos da la impresión de que son completamente olvidados por los gobiernos, por los diferentes partidos, la partidocracia panameña. No sé si... No, es que me gustaría también escucharle, profesor, porque un año lectivo difícil, pues, donde el gobierno espera que este primer trimestre sea virtual. Y la gran pregunta es, después de un año completo más 3 meses de este año de forma virtual, ¿cómo va a ser? Y si se está preparando para ese día después, ese arranque y esa vuelta a clases, ¿cómo sería?
Bueno, es una pregunta muy interesante y que ayer al equipo del Ministerio de Educación con que AEB se reunió, se la hicimos. ¿Cuál es el plan estratégico que tiene el Ministerio de Educación para el día después? Porque hemos escuchado que el tema de el Internet, la data esa de la data solidaria que tiene el Ministerio de Educación es hasta el mes de junio. Ellos están pensando que en junio termina, resolvemos el tema de la pandemia y que vamos a ir a las clases presenciales, pero para nosotros eso es como especie de, en estos momentos es una cuestión que está en suspenso, estamos en espera de un rebrote con unas cepas que pueden ser más virulentas, estamos viendo que ellos apuestan a la vacuna, Sí. y la vacuna lo único que te va a hacer es que te va a minimizar los Bueno, que va a ser como una gripe. pero no te va a evitar que te dé la enfermedad y las secuelas, Fernando, las secuelas de la enfermedad Son graves. no son muy agradables, te lo digo por experiencia propia. Profesor, en Veraguas Dígame. también se ha visto se ha sentido esa migración de estudiantes de las escuelas particulares a las escuelas oficiales. Bueno, esa migración ha sido a nivel nacional. Sí. Ahí recuerda que ya hay, la clase media en este país ha sido duramente golpeada, y ese golpe, esa clase media era la que mantenía a los padres, los padres mantenían a sus hijos en centros educativos privados, y ahora se ven forzados a tener que emigrar a las escuelas, hacia la escuela pública, y o sea, hay una rebatiña, porque no quieren cualquier escuela pública, quieren la mejor de la provincia. Entonces hay un hacinamiento también en las aulas de clase. Entonces nosotros también tenemos preocupación por esa situación. Definitivamente no se puede dejar por fuera a los casi 4.000 estudiantes que le escuché a la viceministra que han emigrado, pero también hay que ver la cuestión del espacio físico con la que contamos, porque nosotros en algún momento tenemos que ir nuevamente hacia los salones, y nosotros queremos saber cuál es el plan estratégico del Ministerio de Educación para eso. Ya te decía, en los lineamientos del Ministerio de Educación no dicen nada sobre las clases semipresenciales, cómo van a ser, qué cantidad de estudiantes, cuáles van a ser los horarios que se van a establecer para poder dar esas clases, porque definitivamente no vamos a poder mantener el salón con 40 estudiantes, le vamos a tener que seguir con la cuestión del aforo al 25% de la capacidad del salón, y esas cosas son verdaderamente preocupantes. A nosotros también nos preocupa en esa presenciabilidad, semipresenciabilidad o presenciabilidad, Fernando, que hay docentes de las áreas de difícil acceso que se enfermaron del COVID. El COVID tiene secuelas muy serias. No sabemos cuál es la política que lleva el Ministerio de Educación para ayudar por medio de bienestar social del Ministerio de Educación a estos docentes a que sean atendidos, ya que una vez que ellos suben a esas áreas remotas del país, allá no hay centros de salud, allá no hay hospitales, y la atención médica para ellos no va a ser oportuna, y podemos tener desenlace como uno que estamos tratando de confirmar de una funcionaria, una alta funcionaria del Ministerio de Educación de Bocas del Toro, que estaba enferma de COVID y aparentemente falleció. Entonces estamos tratando de confirmar eso. Esas cosas nos preocupan. Ella es de Bocas del Toro y se tuvo que ir a atender a Chiriquí. Imagínese la situación que están viviendo nuestros compañeros de esas áreas de difícil acceso. Bueno, profesor Joaquín Rodríguez, presidente de la Asociación de Educadores Veragüenses AEB. Gracias por estar con nosotros. Fernando. Dígame. Es subsecretario. Subsecretario general de AEB. Perdone. Gracias, Fernando. Don Joaquín,